esencialmente los seres humanos comunes y corrientes tomamos alrededor de 35,000 decisiones diarias. Desde, qué sé yo, la hora a la que vamos a abrir los ojos, la hora a la que vamos a poner los pies en el piso, lo que vamos a comer, lo que nos vamos a poner para vestir, todo ese tipo de decisiones, imagínense. Así que estas dos preguntas que están ahí, creo que vale la pena responderlas de una forma personal. ¿A dónde lo están llevando sus decisiones? Porque las decisiones definitivamente tienen un poder. Pueden construir, pero pueden destruir. Pueden ser buenas, pueden ser malas. Y la otra pregunta, me parece más relevante aún, es ¿hasta dónde quiere llegar con sus decisiones? A los que estamos casados aquí, estas dos preguntas nos vienen bien como una manera de evaluarnos, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde nos han llevado nuestras decisiones como matrimonio? En la crianza de nuestros hijos, ¿hasta dónde nos han llevado nuestras decisiones en la crianza de los hijos? De manera personal, ¿hasta dónde me han llevado mis decisiones? Y también en el mundo laboral, ¿no es cierto? Pero ¿hasta dónde quiere llegar? Esa es una pregunta muy importante porque define el hecho de que nosotros al presente podemos estar tomando decisiones que van a determinar nuestro futuro. ¿Hasta dónde quiere llegar? Las decisiones que tome hoy van a ser cruciales para su futuro. Y por eso es importante entonces ser acuciosos a la hora de tomar decisiones. Y bueno, este seminario, como les dije, se llama Crisol. Decisiones que cambiarán su vida para siempre. Y vaya que las decisiones que tomamos cambian nuestra vida para siempre. De hecho, el personaje bíblico que vamos a estar estudiando hoy se llama David. Y David tomó decisiones relevantes que cambiaron su vida para siempre. Eso es lo que vamos a estar estudiando en este momento. Bueno, la primera sesión en realidad la vamos a dedicar al estudio de dos personajes. Uno de ellos, por supuesto, es David y el otro es Samuel. Pero para darle más dramatismo a esta sesión, en realidad vamos a ver como título de esta primera sesión imagen versus carácter. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, sencillamente porque hoy en día no es cierto que está de moda la imagen. Sí, hoy en día está de moda la imagen. Todos explotan la imagen. Una sesión de Botox, por ejemplo, le puede costar 10,000 lempiras, lo que sería un equivalente a unos $400. Y dependiendo de lo que usted se quiera hacer, ¿verdad? La imagen. Porque muchas personas no quieren envejecer, sino que quieren seguir siendo jóvenes, lo cual es imposible. No se puede hacer eso, porque sencillamente la edad se va evidenciando tarde o temprano. Pero no solamente hablemos de belleza física, sino que también de reputación. Eso es imagen también, una reputación. Bueno, ¿y qué es carácter? Las personas a veces se equivocan diciendo que carácter es mal genio, pero mal genio no es carácter. Mal genio es una cuestión que tiene que ver con nuestras reacciones emocionales. El carácter tiene que ver más bien con nuestro fundamento moral, ético y espiritual. Oiga bien eso. Carácter tiene que ver con el fundamento moral, ético y espiritual. Entonces usted no debe confundir imagen y carácter. Son dos cosas muy diferentes. Imagen, reputación, carácter, lo moral, lo ético, lo espiritual. Pues ahora miremos lo que sucede bíblicamente hablando con respecto a estos dos personajes que he mencionado. Y vamos a abrir la Biblia y vamos a ver unos antecedentes importantes para entender este seminario. El primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 4 al 9. Y note bien cómo he dicho, primer libro de Samuel. No he dicho primera de Samuel, ¿no es cierto? Porque ese es un error que comete generalmente la gente. Vamos a leer la primera de Samuel 8, 4 al 9. No, estos no son cartas, son libros.
y por eso se dice primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Las cartas en el Nuevo Testamento sí se numeran así. La primera carta a los Corintios, la primera o la segunda carta a los, a los Corintios, la segunda carta a los Corintios. Pero usted no cometa este error. Es el primer libro de Samuel. Ahí en el capítulo 8, versículos del 4 al 9, vamos a leer esto. Le voy a pedir al pastor Josué Oces que me ayude porque parece que mi voz está ronca ahorita. Claro, doctor. Y un vasito con agua ahí le ayuda también Sí, sí, sí. a refrescarse. Bueno, leemos aquí en la pantalla. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Sigue. Siga en la lectura ahí, por favor. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo, considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Bueno, hasta ahí vamos a dejar la lectura por el momento. Aquí lo interesante es que este evento que ustedes están leyendo en la pantalla ocurre en la transición de los jueces al Reino Unido. Eso es algo importante que usted debe de saber. Samuel fue uno de los jueces en el tiempo precisamente de los jueces. Fue el último de los jueces, pero el primer gran profeta de Israel. Oiga bien eso, muy importante, porque estamos estudiando la Biblia de una manera cronológica. Entonces debe de saber eso. Fue el último juez, pero el primer gran profeta de Israel. Así que estamos en la transición entre el tiempo de los jueces, que duró aproximadamente 400 años, y el Reino Unido, que duró 120 años. El Reino Unido se caracteriza por tres diferentes reyes. El primer rey, Saúl; el segundo rey, David; y el tercer rey, Salomón. Ahí está. Pero esto usted lo va a ver con más detenimiento. Pero ahorita quiero que sepa eso. Así que vemos la petición de los ancianos de Israel y quizás nosotros no estamos sintiéndonos aludidos, no estamos sintiéndonos mal, pero en aquel momento, en realidad quien los gobernaba, humanamente hablando, era Samuel. Samuel era el caudillo, era no solamente el profeta, sino que también Samuel era el juez, el gobernador en ese momento. No había reyes en Israel. De hecho, lo que leemos nosotros en Jueces 21-25 es que en aquel tiempo no había reyes y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y entonces ese fue el tiempo en el que se dio esta petición por parte de los ancianos de Israel. Y bueno, interesante saber es que Dios no estuvo de acuerdo con esa petición. Le disgustó porque honestamente, si humanamente hablando Samuel era el que los gobernaba, el verdadero rey detrás de todo era Dios. Así que esto fue una afrenta contra Dios. No le gustó para nada a Dios que el pueblo pidiera un rey y que se quisieran comparar con las demás naciones de la tierra. Así que en otras palabras le dijeron a Dios, no queremos que tú nos gobiernes, sino que queremos a un hombre de carne y hueso como nosotros. ¿Qué le parece eso? Estaban rechazando a Dios, no estaban rechazando realmente a Samuel. Por favor, Pastor Ose, sigue la lectura de este texto. Continuamos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí,
desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Yo creo que aquí tenemos también algo que decir al respecto de aplicar esto a nuestra realidad, a nuestra vida. Porque a veces, como seres humanos que somos, aunque somos cristianos y seres humanos, la verdad es que a veces queremos compararnos con otras personas, queremos compararnos con otros gremios, queremos compararnos con el vecino, queremos compararnos con un ex compañero del colegio, queremos compararnos con un familiar. Y esas comparaciones no son buenas, queridos, porque sencillamente a veces están llenas de carnalidad, de mundanalidad. Entonces, si hay alguien con quien tenemos que compararnos en realidad, es con Jesucristo. Ahí sí, deberíamos de compararnos. ¿Cómo vamos en nuestro crecimiento y desarrollo espiritual? La meta es Jesucristo, pero no tu compañero de trabajo, no tu vecino, no tu familiar, no tu hermano. Por esa razón tenemos que abrir bien los ojos, porque no sea que estemos nosotros viendo al pueblo de Israel comparándose con otras naciones y nosotros estemos haciendo lo mismo, ¿no les parece? Cuidado con eso. Por favor, Pastor Ose, me está ayudando bastante usted, fíjese. Siga la lectura aquí. Con gusto. Te están, ok. Viene una pantalla oscura, negra. Ahí va, ahí va. ¿Lo mira? Todavía no. Oh, oh. Ya debería aparecer, sí. Y solo se ve pantalla negra. No sé si los demás ven lo mismo que yo. Bueno, entonces voy a leer yo lo que estoy mirando en la pantalla. El pueblo le pidió a Samuel que nombrara un rey, porque así ellos podrían ser como todas las naciones. El pueblo rechazó el liderazgo de Dios para seguir a un hombre que pudieran ver y tocar. Y aquí el gran problema en el corazón del ser humano, queridos, es la falta de sumisión. ¿Sí o no? Es la falta de sumisión. No se querían someter a Dios. Y ese fue el gran pleito desde que salieron de Egipto. No se quisieron someter a Dios, no quisieron obedecerlo a Él. Y ese es el gran problema también en el corazón del ser humano, desde la caída del hombre allá en el jardín de Edén, ¿no es cierto? No se quisieron someter a la única prohibición que había, que no podían comer del árbol del bien y el mal, porque el día que comieran de ese árbol iban a morir. Entonces, la falta de sumisión es un problema interno en el corazón del ser humano. Queridos, tengo una pregunta. ¿Cómo estás en esta materia de la sumisión? ¿Cómo estás en esta materia de la sumisión? En tu hogar, por ejemplo. Si eres casada, si eres casado, en tu trabajo, en tus estudios, con tus padres, si es que todavía estás viviendo con ellos, si eres un adolescente. ¿Cómo estás con tu sumisión ante el Señor? Tremendas preguntas, ¿no es cierto? Pero que vale la pena hacérselas. Y ahora sí, pastor, os dejamos a ver si me ayuda con esta lectura y aparece ahí en la pantalla. ¿Sí? ¿Todavía no? Ya. Dice primer libro de Samuel 10:21, Sí. versículo, la parte B hasta el 24, Reina Valera contemporánea. Y de ella pidió que se acercara a Saúl, hijo de Cis. Lo buscaron entonces, pero no lo hallaron. Así que le preguntaron al Señor por qué Saúl no estaba allí. Y el Señor les dijo, búsquenlo entre el equipaje, pues allí está escondido. Dos capítulos más adelante de lo que habíamos leído,
Encontramos ahora el nombramiento de Saúl, el primer rey de Israel. Cuando a usted le pregunten quién fue el primer rey de Israel, usted diga categóricamente Saúl. Ahí está. Ese fue el primer rey de Israel. Así que en este momento tenemos el nombramiento de Saúl cuando lo iban a ungir como rey y se lo iban a presentar al pueblo. Pero ¿dónde estaba? No crean que él estaba bien vestido y estaba listo con un protocolo para ser presentado. No, lo buscaron y no lo encontraron. Y entonces resulta que le preguntaron al Señor, ¿dónde estaba el primer rey de Israel? Y adivinen a dónde estaba, entre el equipaje. Ahí estaba escondido. ¿Qué imagen nos da eso a nosotros? ¿Qué podría pensar usted de un rey que lo iban a nombrar como tal y no estaba en el escenario? Estaba escondido en un equipaje. ¿Qué imagen le da eso a usted? ¿Se sentiría como bien gobernado, bien representado? Sinceramente, creo que no. La imagen que proyecta este Saúl es que era un hombre temeroso, inseguro, ¿no es cierto? Una persona poco confiable, alguien con baja autoestima probablemente. Así que no sé, pero este rey como que no me gusta desde un principio. No vaya a ser como dijo Chespirito, lo sospeché desde un principio que no iba a ser tan bueno. Pues aquí está dándonos la pauta de que en verdad no iba a ser tan bueno. Entonces, por favor, Pastor Ose, sígame ayudando ahí. Claro. Entonces fueron a buscarlo allí y lo pusieron en medio del pueblo. Y todos pudieron ver que Saúl era más alto que todos. No había quien le llegara a los hombros. Ahí pudieron ver algo interesante los israelitas. Bueno, el hombre al principio se portó mal, pero mire, él no tiene tan mala pinta, ¿verdad? Es alto, es guapo. Hey, creo que sería bueno como rey para nosotros, porque hemos visto a otras naciones que tienen hombres altos, fornidos, bien parecidos. Así que nosotros estaríamos bien representados con esa imagen que tiene. Ahí está. Imagen versus carácter. Así que esa es la imagen que ahora proyectaba Saúl. Casi como que se había olvidado la otra imagen de él, ¿no es cierto? Cuando estaba escondido en el equipaje. Pues aquella imagen del equipaje en realidad es carácter. Y eso es para que no confundamos lo que es la imagen y el carácter. Porque carácter está hablando de su moralidad, de su ética, de su espiritualidad, de cómo está él en sus fundamentos. Y parecía que no estaba tan seguro de sí mismo, parecía que él no se sentía capaz para la tarea. Sigamos leyendo, Pastor Ose, por favor. Claro, dice la palabra, y Samuel le dijo a todo el pueblo, ante ustedes está el hombre que el Señor ha elegido. Como pueden ver, no hay en él, en todo el pueblo, nadie que se le compare. Y el pueblo lo aclamó alegremente y gritaba, ¡Viva el rey! Ahí está, se salieron con la suya, ¿no es cierto? Querían un rey y ahí lo tenían a este rey. Un hombre temeroso, un hombre inseguro, un hombre que tenía buena estampa. Bueno, pues ahí tenían su rey. Ya lo tenían, como las demás naciones de la tierra. Así que Saúl fue ungido como el primer rey de Israel, queridos hermanos. Y Saúl fue físicamente impresionante, pero espiritualmente débil. Creo que ahí está claro que Saúl, aunque era el primer rey de Israel y tenía cualidades físicas, pues denotaba que espiritualmente era débil. Hay unas preguntas que quiero hacer yo por aquí. Cuando se trata de nuestro día a día, quizás estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de la política en nuestros países, estamos hablando de nuestros empleos. ¿Qué cualidades buscamos en nuestros líderes? ¿Qué cualidades buscamos en nuestros líderes?
Por lo menos en mi país tenemos una particularidad. Imagino que eso pasa en otras naciones. Pero nos encanta saber cómo es el candidato, si es guapo o si tiene una primera dama que es bella. Y dependiendo de eso, entonces hay votos. ¿Qué le parece eso? Queremos ver una imagen bonita, agradable. No estamos pensando en el carácter de las personas. En las iglesias, creo que pasa lo mismo. Estamos buscando un pastor que nos represente, que tenga buena imagen, buena estampa, que sea un buen orador, sí, pero que, hombre, se mire bien, porque si nos va a representar como iglesia, pues queremos que sea un personaje. ¿Se dan cuenta? A veces pesa más la imagen que el carácter. Así que eso lo aplicamos al mundo de la iglesia, pero al mundo de la política, al mundo laboral. Y qué sé yo, voy a hablar así también porque me parece importante. Lo aplicamos en nuestro entorno hogareño. Nuestra chica, nuestra hija, se haya enamorado de un tipo. Pero cuidado, ¿en qué nos estamos fijando? ¿En la imagen que proyecta o en el carácter que tiene? Nuestro hijo se ha enamorado de una muchacha y nos fijamos en el apellido que tiene, en dónde vive, nos fijamos si tiene vehículo o no tiene vehículo, nos fijamos cómo se viste, cómo huele, nos fijamos si es bonita, estamos fijándonos en la imagen. Pero las preguntas más importantes son el carácter. ¿Cómo es el carácter moral, ético y espiritual de ella? ¿Conoce a Cristo? ¿Lo tiene en su corazón? ¿Ha nacido de nuevo? ¿Cómo ha sido su testimonio hasta este momento? Esas son las preguntas que deberíamos de hacernos. ¿Se da cuenta? Eso para ponerle ya los pies en la tierra con esto de Saúl y David, con esto de la imagen y el carácter. Porque de repente no nos percatamos de este tipo de cosas, ¿no es cierto? Solo nos dejamos llevar por la imagen que se proyecta, pero no hacemos las preguntas inteligentes que tienen que ver con el carácter. Por eso estamos estudiando esta primera sesión que me parece muy importante, diferenciar imagen y carácter. Pastor Saúl, Pastor Oces, síganme ayudando ahí, por favor. Con mucho gusto. Nos dice el primer libro de Samuel, capítulo 13, versos 13 y 14. Eres un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Bueno, aquí estamos mirando otra escena. Estamos viendo 3 capítulos más adelante. Y lo que vemos aquí es que el pueblo de Israel, el ejército de Israel, estaba organizado para pelear contra los filisteos. El archienemigo de Israel, los filisteos. Y miren, interesantemente, el profeta Samuel había dicho que iba a llegar en 7 días, pero ya eran 7 días y no aparecía. Y resulta que el rey Saúl decidió por sí mismo, estamos hablando del poder de las decisiones, le recuerdo, él decidió hacer el oficio del sacerdote, sacrificar el holocausto para que Dios se agradara y los favoreciera en la guerra. Ese no era el oficio de Saúl, ese era el oficio de Samuel. Pero como se estaba tardando demasiado, entonces Saúl entró en impaciencia, en desesperación, y él decidió entonces usurpar la función de sacerdote para hacerla él, lo cual estuvo mal. Y cuando Samuel llegó, le dijo, eres un necio. No has cumplido el mandato que te dio el Señor, tu Dios. Y ahora miren estas palabras que a mí me parecen lapidarias. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Sinceramente son palabras duras, ¿no es cierto?
Le está diciendo, en otras palabras, que él ha sido relegado en su puesto. Va a seguir en funciones, pero que no espere mayores recompensas, porque ya tiene un sustituto. ¿Qué le parece a usted? Si usted fuera el jefe de una organización y le dijera, mira, ya tenemos tu sustituto y es fulano de tal, ¿cómo trataría usted a esa persona? ¿Qué le parece? Ese es el asunto aquí, detrás de todo esto. Así que las decisiones tienen trascendencia. Definitivamente las decisiones que nosotros tomamos tienen trascendencia. Al presente las tomamos, pero tienen trascendencia al futuro. Por eso, recuerde esto, cada vez que nosotros estemos tomando decisiones al presente, debemos acordarnos que van a venir recompensas o van a venir consecuencias. Y bueno, de esto concluimos lo siguiente, mis hermanos. Lo primero es que con el tiempo Dios rechazó a Saúl como rey y envió a Samuel a buscar a un nuevo rey con un corazón para Dios. Qué triste, ¿no es cierto eso? Esto, damas y caballeros, es lo que logra un corazón impaciente. Saúl se impacientó. Saúl se impacientó y eso fue lo que consiguió, que Dios rechazara a Saúl como rey. Y es que no solamente lo hizo una vez, lo hizo varias veces. Cometió errores garrafales. Buscar, por ejemplo, a una adivina. No, es que este hombre realmente no tenía un corazón para Dios. Por eso en Caminata Bíblica nosotros representamos a Saúl de la siguiente manera. Decimos, Saúl sin corazón. No tenía corazón para Dios. Tenía imagen, pero no tenía un corazón para Dios. Él sencillamente hacía lo que quería, pero no hacía lo que Dios quería. Por eso las consecuencias vienen aquí. Dios lo rechazó como rey. Esto es lo que logra un corazón impaciente. Y aquí tengo que hacer una aplicación, damas y caballeros, y es la siguiente. Si nosotros tomamos decisiones fundamentadas en las emociones, no esperemos que nos vaya bien. Al calor de la cólera, de la ira, no esperemos que nos vaya bien. La paciencia es una de las virtudes que Dios tiene que desarrollar en nosotros para que nos vaya bien. La impaciencia es una de esas cosas que Dios tiene que ir cincelando para que nos vaya bien, para que vayamos creciendo espiritualmente. Eso es algo que tenemos que aprender. Así que si usted quiere que le vaya bien en todos los sentidos, sea paciente, para que así Dios no rechace lo que usted está haciendo. Y entonces, más bien Dios lo bendiga. Pastor Oces, sigamos con la lectura, por favor. Con mucho gusto. Vamos ahora al primer libro de Samuel, capítulo 16, versos 6 y 7. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. 3 capítulos más adelante tenemos otra cosa. Aquí tenemos ahora cuando Samuel fue a ungir al segundo rey de Israel. Y llegó a la casa de un hombre llamado Isaí. Él tenía 8 hijos. Y resulta que uno de esos 8 hijos iba a ser el segundo rey de Israel. Así que Samuel fue con el encargo de Dios. Y por supuesto se fue calladito, en silencio. Porque si Saúl se daba cuenta, Samuel corría peligro de muerte. Así que Samuel llegó a la casa de Isaí y él se presentó ahí. Y entonces, cuando miró a Eliab, el hijo mayor de Isaí, dijo, este tiene que ser. Es que miren la imagen que tiene. Es un hombre alto, guapo. No, hombre, está pero perfecto como sustituto para Saúl. Sin duda,
Él estaba genuinamente equivocado. Y ahí es donde el Señor dice estas palabras que yo creo que hasta no las sabemos de memoria. No te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. A veces así tomamos nuestras decisiones, queridos, fijándonos en las apariencias y no en el corazón. Y por eso tenemos que aprender de esta escena. No nos debemos fijar en la imagen, debemos fijarnos más en el carácter. Eso es lo que quiere decir esta frase. Fíjate más en el carácter y menos en la imagen. Y de esa manera entonces vas a poder tomar una mejor decisión. Si vamos a tener que juzgar personas, el carácter es la parte esencial de las personas. No tanto como lucen, porque al fin y al cabo como lucen se puede cambiar, pero el carácter es una cosa que se cincela a través de los años. Tarda décadas en cincelarse el carácter. Es bueno saber que se puede cincelar, se puede amoldar, pero cuando el cincel es de Dios, es más efectivo todavía, por supuesto. Así que igual, hermanos, aquí tenemos una enseñanza muy importante. Fijémonos en el carácter más que en la imagen. En nuestro hogar, con nuestros hijos, a lo que le tenemos que apuntar en toda la crianza de nuestros hijos es al carácter, más que a la imagen, al carácter. Es que yo tengo un apellido. Es que yo provengo de una familia de abolengo. Es que mi familia tiene plata, tiene dinero. Es que nosotros tenemos estos recursos y tenemos estos diplomas. Eso es imagen. El carácter es lo que lleva a la persona por dentro, en lo moral, en lo ético y en lo espiritual. Muchas personas que tenían buena imagen hoy en día están en la cárcel por tener mal carácter. ¿Se da cuenta? La imagen pesa poco en comparación con el carácter. Por eso es importante que nos aseguremos de tener buen carácter, moral, ético y espiritual, por supuesto. Agradar a Dios con nuestras decisiones. Bueno, sigamos avanzando. Y aquí Samuel casi elige al rey equivocado porque él se enfocó en las cualidades equivocadas. Se enfocó en la imagen, no en el carácter. Ahí está otra vez. Dios le advirtió a Samuel que no considerara la apariencia de la persona, pero sí su corazón. Que considerara su corazón. Ahí está. Bueno, sigamos aprendiendo. Hoy en día la gente valora la imagen, pero Dios valora el carácter. Ahí está. La gente valora la imagen, pero nosotros estamos aprendiendo, ¿no es cierto? Que lo más importante para Dios es el carácter. Es el carácter. Entonces, damas y caballeros, para los que son pastores y líderes aquí, Dios nos ha llamado para ser personajes, para ser estrellitas que se suben a un púlpito, que lideran una organización. Dios no nos ha llamado para eso, porque claro, hay personajes que son así, pero ¿sabe qué? Lo más importante que está viendo el Señor no es eso, está viendo el carácter de la persona, está viendo el corazón de la persona, ¿sí? Así que no le apuntemos a ser personajes, no le apuntemos a ese tipo de cosas, porque eso es imagen, pero sí apuntémosle a lo que Dios valora y es el carácter. Bueno, Pastor Oces, usted me está ayudando increíblemente. Gracias, hermano. Siga leyendo, por favor. Con mucho gusto. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versos 10 al 13. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos?
Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Excelente. Ahí está. Quizás Isaí solo había presentado a los mayores, ¿no es cierto? A los que estaban quizás bien presentados. Se le había olvidado a su pequeño David, que estaba cuidando las ovejas. Eso es muy típico en nuestros países, ¿verdad? El más pequeño es el que hace las labores que nosotros creemos que ya se superaron cuando nuestros hijos van creciendo. Tuve la oportunidad de hacer mi servicio social en un lugar de Honduras que se llama Olancho. Y ahí entonces observé el comportamiento de una familia con la que yo vivía en ese año de servicio social como médico. Entonces resulta que en la dinámica de la familia, el hijo más pequeño era el que cuidaba las vacas, el ganado de la familia. Y el siguiente hijo, el menor, también le ayudaba. Así que de esa manera le explico lo que pasaba aquí. Era una cosa típica, era una cosa cultural. Y por eso, pues Isaí no tomaba en cuenta a este hijo que estaba haciendo este oficio allá en el campo. Le pareció que con solo Eliab y los otros demás hermanos que estaban ahí en la escena era suficiente, que con eso iba a tener suficiente material el profeta Samuel, pero no. Todavía el Señor no había escogido a ninguno de ellos, así que quedaba uno más y ese uno más era el que Dios quería. Y ahí tenemos entonces esto tremendo que sigue a continuación. Por favor, vamos a continuar aquí, Pastor Oces. Claro, Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Siga leyendo aquí, mire por favor. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Esta lectura a mí por lo menos me responde a algunas preguntas que yo tenía cuando era quizás un adolescente. ¿Por qué David pudo enfrentar a Goliat de una manera tan aguerrida como lo hizo? Pero es que aquí está la respuesta, mis hermanos. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Pero miren lo que sucede cuando él hace eso. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo, pero desde ahora quiero anticipar porque esto nos va a servir de insumo para el resto del seminario. Y lo que quiero decir es que cuando dice ahí que el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él, eso debe de hacerle pensar a usted que una vez que este jovencito David regresó a cuidar las ovejas de la familia, el Espíritu del Señor estaba con él. El Espíritu del Señor estaba con él. Y por eso cuando se presenta delante del rey Saúl y le dicen que él es el que se va a enfrentar con Goliat, entonces este jovencito, que no tenía ni 20 años porque no estaba apto para la guerra, sencillamente le dice, no, pues es que yo allá cuidando las ovejas de la familia me he enfrentado con osos y con leones y hasta los he matado. ¿Y cómo así? Bueno, porque el Espíritu del Señor estaba con él, con poder. Eso es lo que explica esa valentía, ese coraje que él tenía. Esto me recuerda a lo que dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Ahí está. Entonces, el Espíritu del Señor nos da poder.
Y esto es lo que explicaría también, hermanos, que cuando una persona se convierte al Señor genuinamente, hay un arrepentimiento genuino en esta persona, y es una persona alcohólica, drogadicta, infiel, le gusta la pornografía, es una persona malcriada, es una persona que golpea, es violenta, pero cuando se convierte al Señor genuinamente, no importa que instantes antes llegara a la iglesia bajo los efectos de las drogas. En ese momento ocurre algo en su interior que no se puede explicar humanamente. Yo como médico no lo puedo explicar porque se tiene que explicar espiritualmente y es esto lo que pasó aquí. El Espíritu del Señor viene sobre la persona con poder y la cambia rotundamente. Lo miramos nosotros cuando Zaqueo se pone de pie después de haber cenado con Jesús y sus discípulos y dice, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado. Ahí ocurre algo, una conversión genuina que manifiesta frutos de arrepentimiento. Y eso solo lo hace el Espíritu del Señor. Miren. Así que el Espíritu del Señor, damas y caballeros, nos capacita para hacer cosas sobrenaturales que antes no podíamos hacer, pero que ahora que tenemos el Espíritu de Dios, las podemos hacer, porque tenemos poder que el Espíritu de Dios nos da. Recuerde eso que dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire, venimos capacitados por el Espíritu de Dios para hacer grandes cosas que antes no podíamos hacer. Eso lo dice la palabra de Dios, mis hermanos. Eso no es positivismo religioso. Sencillamente eso es lo que viene, lo que acompaña al Espíritu Santo dentro de nosotros. Incluso Isaí, el padre de David, no consideraba a David como un potencial rey. ¿Qué le parece? Creo que, humanamente hablando, las cualidades que miraba su padre en David, pues eran pura imagen otra vez. No se había percatado del carácter en su hijo. Solo se estaba fijando en la apariencia, como todas las demás personas. Aquí tenemos otro pensamiento y es que Dios le dijo a Samuel que David era el escogido. Otra vez, porque Dios sí se estaba fijando en el carácter de David. Dijo, recuerde, que se estaba buscando a un hombre mejor que Saúl. Otra versión lo dice de esta manera, un hombre conforme al corazón de Dios. ¡Wow! Un hombre conforme al corazón de Dios. Eso es bastante, ¿no es cierto? Qué lindo que se dijera de Alejandro Oviedo, hey, fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¡Qué lindo! Pero ¿quién se atrevería a poner esas palabras en mi lápida? No creo que mis hijos o mi esposa, porque esas palabras solo las puede decir Dios, ¿no es cierto? No, este fue un hombre conforme a mi corazón. ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno, pues así era David, porque Dios conocía el carácter de David. Qué interesante. Por favor, hermano Oses. Ok, se ve la pantalla en negro ahora. Entonces, voy a leerlo yo entonces. Ok. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Aquí está hablando de que cuando la gente nos mira como cristianos, no, dicen de nosotros cualquier cosa, pero no, estos no son capaces, estos no saben nada. No somos capaces en términos de criterios humanos. Pero Dios, dice el texto, escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Aquí vemos este texto bíblico tan tremendo, hermanos, que sencillamente nos debe de llamar la atención, porque concluimos esto que va a aparecer ahí en la pantalla, espero yo, y es que a menudo Dios llama a alguien
para calificarlo en vez de llamar a los calificados. A veces nosotros, según los criterios humanos, no calificamos, porque tenemos debilidades como seres humanos, tenemos carencias, no tenemos los estudios que otros tienen, no hablamos tantos idiomas, no tenemos el abolengo, no tenemos los recursos que otros tienen. Pero ¿saben qué? Eso no le importa a Dios, porque Dios es capaz de transformar a una persona ordinaria en una persona extraordinaria. Eso lo miramos nosotros en todas las páginas de la Biblia. De un vientre estéril, me refiero a Sara, la esposa de Abraham. Dios hizo un pueblo tan numeroso como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Ese es el Dios que tenemos. De la nada, Dios puede hacer todo. Así que, hermano, no sé cómo está su autoestima. No sé si usted se siente el más insignificante de todos los pastores, el más insignificante de todos los líderes o de los padres de familia, o no sé. Pero ¿sabe qué? En Dios usted puede hacer proezas y maravillas. Y no le estoy vendiendo una idea falsa, eso lo ha hecho a lo largo de los años Dios. Lleva milenios haciéndolo. Lleva milenios haciéndolo. Él puede convertir ese pasado grotesco en algo maravilloso. Recuerde usted, Moisés fue un asesino, pero Dios no lo descalificó. Más bien trabajó en él 80 años para calificarlo, para que lo sirviera 40 años. ¿Ve usted? Así tenemos historias interesantes. La niña huérfana llamada Adasa, una jovencita judía en tiempos del Imperio Persa. Nadie la calificaría, pero era una niña que era bella y tenía carácter. Y entonces Dios la puso en un concurso de belleza y se convirtió en la reina Esther, en la reina del Imperio Persa. Y gracias a eso fue que Dios la usó para salvar a los judíos en aquel momento. Y de ese acontecimiento todavía el día de hoy se celebra en Israel. ¿Se imagina? Una niña huérfana se convierte en una reina. Solo Dios lo puede hacer. Entonces, hermanos, a menudo Dios llama a alguien para calificarlo, en vez de llamar a los que ya están calificados. Pastor Oces, vamos a ver si me ayuda una vez más. Con mucho gusto. Ahora leemos el Salmo 78, versos 70 al 72. Escogió a su siervo David, al que sacó de los apriscos de las ovejas, y lo quitó de andar arreando los rebaños para que fuera el pastor de Jacob, su pueblo, el pastor de Israel, su herencia. Y David los pastoreó con corazón sincero, con mano experta los dirigió. Bueno, este es un salmo que está hablando de un antes y un después, ¿no es cierto? Está hablando de antes, cómo era David antes. Era un pastorcito de ovejas, pero lo quitó Dios de andar arreando los rebaños para que fuera el pastor de Jacob, su pueblo. Ese pueblo que él hizo de la nada, de un vientre estéril, de un hombre de 100 años y una mujer de 90 años. Y David los pastoreó con corazón sincero, con mano experta los dirigió. Dios trabajó en el corazón de él, no en la imagen, en el corazón de él. Un hombre conforme a mi corazón. Hermanos, eso es a lo que le tenemos que apuntar. A ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. A ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. A eso tenemos que apuntarle. Sí, mujeres, hombres. Más que cualquier otra cosa, David era un pastor que dirigió al pueblo de Dios con un corazón íntegro y manos capaces. Qué bonito, mire. Así que aquí tenemos un par de preguntas, hermanos, para ir cerrando esta primera sesión. ¿Cómo hizo Dios para transformar a un joven pastor
en el rey más grande que Israel jamás tuvo? Es una pregunta que ahorita no la vamos a poder contestar. No la vamos a poder contestar. Espérese a que sigamos avanzando con este seminario. Y aquí hay otra pregunta más. ¿Cómo puede Dios transformarnos en personas con un corazón como el de Él? ¡Wow! Esa pregunta también es importante y no la vamos a contestar ahorita. La vamos a ir contestando a medida que se desarrolle este seminario. Pero algo que usted tiene que saber es que Dios utiliza esto, el crisol. El crisol es un aparato, mis hermanos, forjado en hierro, en un metal que resiste altas temperaturas. Y ahí adentro se meten otros metales para fundirlos, para quitarles las impurezas, para que salga el oro puro, la plata preciosa. Eso es lo que utiliza Dios para forjar nuestro carácter. La imagen se hace añicos apenas entra en ese crisol. La imagen no resiste el calor, pero el carácter sí, mis hermanos. Se va moldeando, porque Dios nos está perfeccionando día con día. Y eso es lo maravilloso del crisol de Dios, porque Él sabe lo que necesitamos verdaderamente. Pero, ¿qué es un crisol? Mire, aquí hay diferentes definiciones. Un crisol es utilizado para la fusión de una sustancia que requiere un alto grado de calor. Ahí está. Eso es lo que les acabo de explicar. Pero ahora tenemos otras dos definiciones más alegóricas. Y una de ellas es esta. Es una dura prueba. A veces vienen pruebas a nuestra vida, circunstancias difíciles, que si nosotros tratamos de interpretarlas humanamente hablando, no vamos a tener una respuesta. Pero si la tratamos de interpretar espiritualmente, probablemente sí tengamos algo como respuesta. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, Romanos 8:28. Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Dios está puliendo nuestro carácter, nos está cincelando, si quiere utilizar otra alegoría. Una dura prueba puede ser un crisol, un lugar o situación en la que las fuerzas concentradas interactúan para causar el cambio o el desarrollo. Circunstancias, situaciones difíciles, quizás estamos en un hogar tóxico, quizás Dios está utilizando como lija para pulirnos a nuestro cónyuge o a nuestros hijos o a nuestros padres, no sé, a un jefe, a un compañero de trabajo. ¿Qué le parece? Así que esas son diferentes definiciones de lo que sería un crisol para que lo entendamos. Bueno, sigamos adelante. Ya vamos terminando. Santiago nos dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Así que Dios ha decidido usar las pruebas para desarrollar nuestro carácter. Dios ha decidido usar las pruebas para desarrollar nuestro carácter, hermanos. Nosotros podemos decidir si queremos resistir o aceptar el proceso de Dios. Algo que usted debe de saber es que nosotros aceleramos el proceso o lo retardamos, dependiendo de cómo estamos reaccionando en esas pruebas, en ese proceso de Dios. ¿Sí? Recuerdo a José, por ejemplo. José en Egipto. Este hombre prosperaba en todo lo que hacía. La mano de Dios estaba con él. Pero es que él era obediente, tenía un corazón sumiso. Y por eso él aceleraba las cosas. Pero, ¿qué hubiera pasado si José hubiera sido un desobediente? Como lo fue el pueblo de Israel. La primera generación, hermanos, todos no lograron
cumplir la meta. No llegaron a ver la tierra prometida. ¿Por qué? Porque fueron desobedientes, se resistieron a ese proceso de Dios. Ahí está. Entonces, lo que debemos hacer es aceptar el proceso de Dios en nuestra vida para acelerar entonces ese paso por ese proceso, por esas pruebas que el Señor tiene para nosotros. ¿Qué le parece? Bueno, y hemos llegado al final de la primera sesión y ahora me gustaría escuchar algo que usted haya aprendido de esta primera sesión, por favor. Así descanso yo mi garganta, me tomo un tecito de jengibre para mejorar mi voz, por favor. Abra su micrófono si quiere opinar qué le ha parecido. No qué le ha parecido mi voz, ¿verdad? Sino qué le ha parecido la enseñanza, por favor. Dios le bendiga, doctor. Una bendición la enseñanza de hoy. Una gran, un gran mensaje, porque realmente la mayoría de las veces nos inclinamos hacia la imagen. Las iglesias, los ministerios, aún en diferentes áreas, la gente siempre ve la imagen, porque es lo que está más visible, lo más cercano. El carácter, como usted lo dijo, es un proceso y también la gente lo va a conocer en nosotros a través del proceso de una relación que puedan tener con nosotros. Y extraordinario para que entender de que Dios está muy interesado en que seamos personas de carácter. Quiere decir que Dios nos va a usar en la medida que nosotros permitamos a Dios que moldee nuestro carácter. Excelente, doctor. Excelente. Gracias, Pastor Reinaldo. Wow, fantástico. Me alegra que haya aprendido algo, ¿ve? Eso es, de qué trata esto, prestar nuestros oídos. ¿Alguien más Amén. quiera compartir lo que ha aprendido? Vamos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, pues entré un poquito tarde, se me hizo tarde, pero la última parte me llegó mucho cuando hace la comparación de los dos reyes, en el que pues el uno ama al Señor y el otro no, y, y lo de la apariencia, que no nos debemos guiar por la apariencia física, por los ojos, otra vez, ¿aló? Sí, otra vez hablándonos de tener, de creer, pero con el corazón, con la palabra más que con lo que vemos y con lo que sabemos de la persona. Y me impactó a lo último la parte de cuando dice que David era conforme al corazón de Dios. Entonces tenemos que como meta tener eso. No lo había, como que no lo había captado así, como de esa importancia, de esa magnitud, que Dios quiere que tengamos un corazón conforme al corazón de Él. Gracias. Excelente. Muchas gracias por ese comentario, hermana María Victoria de Cali, Colombia. Miren, están aprendiendo algo nuevo. Me encanta eso, porque entonces eso me anima a mí a seguir con la siguiente sesión. Así que quiero continuar con la siguiente sesión para maximizar el tiempo. Gracias a ustedes dos, hermano Reinaldo Martínez, nuestro pastor, y a la hermana María Victoria de Cali, Colombia. Vamos a ver ahora la siguiente sesión y ahora los personajes van a cambiar. No así David, porque él es el personaje central, pero ahora en vez de Saúl tenemos a otro personaje y es obviamente fascino porque siempre que la contaban en la escuela dominical a la que yo asistía, pues a mí me encantaba. Yo me apuntaba, yo me imaginaba los personajes, especialmente porque teníamos una maestra muy buena, la maestra Juanita, que llegaba con un franelógrafo con figuritas y me encantaba. Bueno, pero para agregarle un poquito más de dramatismo y un poquito más de sentido también a la sesión,
Ustedes miran que tiene como título temor versus fe. La primera sesión era imagen versus carácter. Hoy es temor versus fe. Wow. Estamos hablando de palabras que sinceramente gravitan a nuestro alrededor, ¿no es cierto? La imagen, el carácter. Ahora estamos hablando de temor y estamos hablando de fe. Bueno, entonces entremos en materia y voy a decir algo que creo que vale la pena a manera de introducción, mis hermanos, y es que la historia de David y Goliat tiene contrastes. La historia de David y Goliat tiene contrastes, obviamente. El contraste real no es David versus Goliat, más bien es David versus Saúl. Asómbrese. Es que en realidad detrás de ese Goliat, de ese gigantón, estaba escondido un temor que lo protagonizaba nada más y nada menos que Saúl, quien era el rey en ese momento de Israel, le recuerdo. Y bueno, tengo que decir también algo muy importante, y es que todos tenemos un Goliat. Usted tiene un Goliat. Y yo creo que en este momento sería bueno que le pusieran nombre y apellido a ese Goliat. ¿Cómo se llama su Goliat? Por favor, piénselo. ¿Cómo se llama su Goliat? Ese gigante a vencer, que no lo ha vencido, pero que está ahí, amenazante. ¿Cómo se llama ese Goliat? Bueno, leamos entonces, por favor. Vamos a ver, Pastor Oces, si me ayuda aquí. Bueno, espere, vamos a seguir. Cuando ya aparezca el texto bíblico me va a ayudar. Saúl se enfrenta a Goliat con temor. Este es otro de los contrastes. Saúl se enfrenta a Goliat con temor. Pero mire, David se enfrenta a Goliat con fe. Le recuerdo, David estaba lleno del Espíritu de Dios y había en él entonces algo diferente de lo que había en Saúl. En Saúl había un espíritu de temor, pero en David había un espíritu de valentía, de poder. Ahí está. Sigamos. Ahora sí, Pastor Oces. Se ve la pantalla negra de nuevo, doctor. Serio. Ok, voy a leerlo yo entonces. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efes-Damín, situado entre Soco y Aseca. Qué palabritas esas, ¿verdad? Son un poquito difíciles de pronunciar o de ubicar para nosotros. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también. Me cambió la pantalla, espérenme. Bueno, voy a leerlo de todas maneras. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acampando en el valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos, con el valle de por medio. Los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Aquí tenemos sencillamente una descripción de cómo estaban las tropas de los israelitas y cómo estaban también los filisteos. Estaban en bandos opuestos, pero de por medio había un valle. Pueden imaginarse eso. En un extremo del valle están los israelitas y del otro extremo están los filisteos. Esto es como un partido de fútbol, ¿verdad? Solo que esto era algo tenebroso, algo serio. Iban a enfrentarse a la guerra. Así que aquí miramos en la pantalla, espero que estén mirando ya en la pantalla o no. ¿Sí? Ahora sí, Pastor Oces, ayúdenme por favor con la lectura. Muy bien, primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 4 al 10. Un famoso guerrero oriundo de Gad salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Wow. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce. Wow, estamos hablando entonces de un hombre gigantón, ¿no es cierto? Un hombre de casi 3 metros de estatura. Y bueno, ahí se describe su indumentaria de guerrero, ¿verdad? Siga, por favor, la lectura, ¿lo mira bien?
Ajá, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Sigamos. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿No están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Sigamos. Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Sigamos. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá. En tiempos de Saúl, Isaí era ya de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. Sigamos. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Sama. Estos 3 habían seguido a Saúl por ser los mayores. David, que era el menor, Sigamos. solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Eso significa que en realidad eran 80 veces en total las que había salido a desafiar al ejército de Israel, este gigantón, ¿no es cierto? 80 veces que los hizo sentirse avergonzados. ¿Se pueden imaginar el ejército de Dios avergonzado por un solo hombre? Y nadie en esas 80 veces se puso de pie o dio un paso al frente, ni siquiera el hombre más alto de todo Israel, el rey Saúl. Imagen versus carácter. Y ahora estamos hablando de temor versus fe. Qué tremendo, ¿no es cierto? Así que vamos a ver qué fue lo que pasó, pastoroses. Primero de Samuel 17, del 11 al 27. Un día, Isaí le dijo a su hijo David: toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes, y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Sigamos. Lleva también estos 3 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Yo me imagino que, bueno, yo quiero que vos vayas allá al campamento y te tomes una selfie con ellos, me grabes un video y que cada uno de ellos me diga cómo está, cómo se siente. Así sería en el tiempo de ahora, para que entendamos. Imagino que le quería que les escribiera una carta a su papá para saber cómo estaban, no sé, alguna manera de verificar que estaban bien, que estaban sanos y salvos. Eso era lo que estaba esperando Isaí. Sigamos, Pastor José. Los encontrarás en el valle de Elá con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. Tomar sus posiciones. Sigamos. David cumplió con las instrucciones de Isaí.
se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Sigamos. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Dele. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Adelante. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío, y David lo oyó. Cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron despavoridos. Qué tremendo. Sigamos. Algunos decían, ¿ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel? A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además, le dará a su hija como esposa, y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. Wow. Sigamos. David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán a quien mate a este filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar el ejército del Dios viviente? Bueno, hasta aquí vemos realmente que David estaba siendo apenas un testigo presencial. No había entrado en combate, él sencillamente estaba mirando las cosas desde afuera, pero se había inmiscuido en las filas del ejército de Israel y había estado escuchando de viva voz lo que le iban a dar de recompensa al que venciera a ese gigante, la hija del rey Saúl, óigame bien, y que no iba a pagar impuestos el resto de su vida. ¿Se imagina tener un carnet de esa manera? ¡Qué increíble! Cuando vaya a comer a un restaurante, presentar ese carnet, mire, estoy libre de impuestos porque yo fui el que maté al Goliat. ¿Qué le parece? ¡Wow! Fantástico. Bueno, sigamos adelante con la lectura, pastor. Al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Y aún así no se encontraba a nadie que pudiese presentarse para rifarse el físico con este gigante de casi 3 metros. Hermanos, aquí aprendemos algo interesante. Saúl está paralizado por el miedo. Se supone que es el hombre más alto de todos, el rey, el que debería de demostrar que, bueno, que está lleno de fe, ¿no es cierto? Porque es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Sin embargo, ¿qué pasa? Está paralizado por el miedo. David está energizado por la fe. Otro contraste. Algunas veces cuando estoy mirando algunas películas, por supuesto son actuaciones, pero ahí se demuestra esto que está en la pantalla. Está el hombre, el asaltante, y entonces la mujer está paralizada por el miedo, no hace nada y tiene con qué defenderse, pero ella no hace nada, está paralizada por el miedo. ¿Saben por qué, hermanos? El miedo definitivamente paraliza a la gente. A veces no tomamos decisiones porque estamos paralizados por el miedo. O tomamos decisiones erráticas, producto del miedo. Pero David, por el contrario, está energizado. Porque Saúl tiene un espíritu de cobardía, pero David tiene un espíritu de poder. Pregunto, entonces, ¿qué espíritu tiene usted? ¿Un espíritu de cobardía o un espíritu de poder? Si nosotros nos alimentamos diariamente de las noticias, de los canales de televisión, de la radio, qué sé yo, del internet, de las redes sociales, vamos a vivir paralizados por el miedo, hermanos. Sencillamente, no vamos a poder tomar decisiones correctas, sino erráticas, porque estamos demasiado llenos
de humanidad. Pero mire, lo que hay que alimentar es el espíritu. Y porque tenemos el espíritu de Dios, entonces Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es lo que tenemos que alimentar. Por eso David está energizado por la fe, porque él tiene el espíritu de Dios dentro de él. Y él mira las cosas con una óptica diferente. Y eso es lo que tenemos que hacer, mire, hermano. Ponernos los lentes de la fe, mi hermano. No son tan bonitos porque no estamos hablando de imagen, ¿no es cierto? Estamos hablando de carácter. Ahí está. Pero tenemos que tener otra óptica, una cosmovisión distinta. Como cristianos, usted no puede vivir paralizado por el miedo. No, usted no tiene un espíritu de cobardía, tiene un espíritu de poder, de nuevo. Y por eso no debe vivir paralizado por el miedo, sino energizado por la fe. Porque en Dios podemos hacer cosas grandes, inimaginables. Usted como pastor puede llevar esa iglesia de 80 personas a 120, a 150, a 180. No debe vivir paralizado por las cosas que no tiene. No debe vivir paralizado por sus debilidades. No, refúgiese en el Señor. Lo mismo en nuestros hogares. Vivir paralizados por el miedo, por los vecindarios que tenemos, por las calles que se han convertido en calles violentas. No podemos vivir así. Más bien debemos vivir energizados por la fe. Eso fue lo que hizo la diferencia entre Saúl y David. Mire usted, Saúl está preocupado por su vida. Saúl está preocupado porque si se enfrenta con ese gigantón seguro se va a morir. Lo va a matar, lo va a agarrar y lo va a despedazar con sus manos. Pero David está preocupado por el honor de Dios. David está preocupado por el honor de Dios. Entonces, ¿por qué estamos preocupados nosotros? Por nuestra vida, por nuestros recursos, por nuestras propiedades. ¿O estamos preocupados y ocupados por el honor de Dios? Preguntas inteligentes que requieren respuestas concretas. Estamos tan humanizados que sinceramente a veces tenemos demasiado los pies en la tierra. Necesitamos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo. Eso es lo que pasa. Por eso a muchas personas se les hace difícil esta vida, siendo cristianos, porque tienen demasiado los pies en la tierra. No, nosotros no somos de acá, somos de allá. Allá es donde debe de estar nuestra mentalidad. Ocupados y preocupados por el honor de Dios, mis hermanos. Pastor Oces, le toca ahora leer a usted, por favor. Muy bien. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 28 al 33. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco. Eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. Siga. ¿Y ahora qué hice?, protestó David, si apenas he abierto la boca. Apartándose de su hermano, les preguntó a otros, quienes le dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David, se lo contaron a Saúl, y éste mandó a llamarlo. Siga. Entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Ahí está, mire, otro contraste, ¿verdad? Pero ya explicábamos que David tenía otro espíritu. La fe, hermanos, es una gran amenaza para aquellos que están controlados por el miedo. La fe es una gran amenaza para los que están controlados por el miedo. No la entienden la fe.
la empiezan a racionalizar y por supuesto no entra dentro de sus engranajes humanos, porque la fe es algo espiritual, es algo que nosotros debemos poner en Dios, y cuando está puesta en Dios nuestra fe, entonces es descomunal. La fe es una gran amenaza para aquellos que están controlados por el miedo. Eliab cuestionaba las motivaciones de David, porque tampoco tenía el Espíritu de Dios, así que no lo iba a entender. El hombre natural no percibe las cosas que son el del Espíritu, porque para él son locura. Ahí está. Entonces, para poder entender las cosas del Espíritu hay que tener al Espíritu. Pregunto yo, ¿usted tiene el Espíritu de Dios dentro de sí? ¿Usted tiene el Espíritu de Dios en su corazón? Porque si tiene el Espíritu de Dios, entonces usted va a poder actuar como David. En esos momentos en los cuales la amenaza se cierne, en los cuales las circunstancias son difíciles, en los cuales hay más preguntas que respuestas, usted va a ser esa luz en el camino. Usted va a ser esa persona que aporte soluciones, porque usted tiene una fe. Y es más, puede ser esta cuestionada su fe por aquellos que están controlados por el miedo, no importa. Pero usted es un saco de soluciones. ¿Por qué? Porque usted tiene un espíritu diferente, el espíritu de Dios, el espíritu que aquel primer profeta de Israel, Samuel, vertió con ese aceite en la vida de David. Espiritualmente, este hombre tuvo una conversión. Espiritualmente, en ese momento recibió el Espíritu de Dios y desde ese momento no lo abandonó. Saúl cuestiona las habilidades de David también, porque no tiene ese espíritu, porque para él son locura. Ahí está. Entonces, vale la pena hacernos estas preguntas. Lo que deberíamos de asegurarnos es de que tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Sigamos con la lectura, Pastor Oces, por favor. Muy bien. Primer libro de Samuel 17, del 34 al 40, la preparación. David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. ¿Qué le parece eso? Ahí está. Es que David ya tenía ese espíritu de poder cuando lo ungió Samuel. Sigamos, por favor. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. ¿Logra notar usted la óptica que tiene David? Una óptica totalmente distinta a la que tiene Saúl. Posiblemente en ese momento, y póngase a pensar en esto, Saúl está mirando a este muchacho que ni siquiera tiene cuerpo de guerrero. Quizás lo está escuchando con respeto, pero no tiene más remedio. Es el único hombre en todo Israel que se presentó para poder pelear con ese gigantón. No tiene remedio. Pero quizás lo está cuestionando internamente, en silencio, en su mente, diciendo, pobrecito este muchacho, ni siquiera va a resistir el primer segundo cuando esté parado frente a Goliat. Pero ¿qué más remedio? No tengo a otro. Ahí está. Porque Saúl tiene otra óptica, unos lentes que no tienen fe en absoluto. Pero David tiene unos lentes que miran más allá de la nariz. Por eso es importante, mis hermanos, otra vez, asegurarnos de tener el Espíritu de Dios para ver las cosas como Dios las mira. Porque Dios puede darnos la batalla, así seamos pocos, así seamos muchos. Palabras también que vienen de la Biblia. No me las inventé yo. Vienen de ahí, de la Biblia. Usted las va a leer. Dios puede darnos la victoria, así seamos pocos, así seamos muchos. Qué lindo, mire, esa es la fe que vence, que conquista. Sigamos, por favor. De nuevo está la pantalla en negro. Oh,
El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Imagínense, qué barbaridad. Este hombre estaba bueno para esa película de guerra, Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Que la fuerza te acompañe, porque sinceramente no tenía nada de fe. ¡Qué barbaridad! Saúl, siendo el primer rey de Israel, no tenía fe. Pero bueno, luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Se quiso congratular con David. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza para que fuera a pelear contra ese gigante. ¿Qué le parece eso? Tremendo, ¿no es cierto? Como consuelo, para sentirse bien, quizás Saúl hizo esto, para que por lo menos cuando lo mate, todas las cosas queden juntas, dijo él ahí. Eso no lo dice la Biblia, lo digo yo, hermano. Bueno, ahora, ¿qué dice Pastor Oces? David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello. Sigamos. Tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Mire usted que le pusieron esa armadura, pero obviamente necesitaba entrenamiento para poder usarla, para poder caminar, para hacer los movimientos. Él no estaba acostumbrado a eso. Quizás la sintió muy grande, porque recuerde, Saúl era el hombre más alto de todo Israel, así que esta armadura en particular no estaba diseñada para el cuerpo de David, ¿verdad? Y eso también es importante resaltarlo. Muchas veces nosotros queremos imitar a otras personas, a otros personajes. Los pastores quieren imitar a otros pastores que miran en la tele, que miran en las redes sociales. Igualmente los líderes, ¿verdad? Nos queremos parecer a esos. Hoy en día es muy común, por ejemplo, ese tema de las modas, ¿verdad? Por ejemplo, miramos a los predicadores norteamericanos que ya no se ponen corbata ni saco, sino que ahora andan en jeans, andan con las camisas de fuera, andan con unos zapatos que no se les miran los calcetines. Y entonces nos gusta eso y decimos, bueno, ahora hay que predicar más relajados. Y entonces hacemos lo mismo, ¿verdad? Y aquí miramos en Tegucigalpa, miramos en San José, en Cali, Colombia, en México, a estos predicadores, ¿verdad? En la televisión y nos parece cool eso, ¿verdad? ¡Wow! Están a la moda estos hermanos, ya ves. Hay que estar relajado, hermano, tranquilo. Imitamos modas a veces. Nos queremos poner otras modas. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado con eso. Porque en realidad perdemos la capacidad de tomar decisiones correctas. Cuando nos vamos a hacer lo que los demás hacen. Hey, tú tienes que tomar decisiones correctas todo el tiempo. No debes dejarte llevar por las modas. Que así lo hagan allá en Estados Unidos. Eso no quiere decir que tú lo tienes que hacer también. ¿Te das cuenta? Ese es un ejemplo apenas de las muchas cosas que pueden estar ocurriendo en iglesias o en ministerios. Lo mismo tus hijos. No tienen por qué vestirse como los demás. Lo mismo tú. No tienes que vestirte como los demás se visten. ¿Sí? Hay modas que se siguen con el paso del tiempo, que después van cambiando. Y después regresan. Y así, ese es el problema de las modas. Pero mire, David, en otras palabras, le dijo a Saúl, ¿sabe qué? Yo quiero ser como yo soy. Mi indumentaria va a ser la misma que yo utilizo allá en el campo. Vaya, ¿qué le parece? ¿Por qué? Porque otra vez, David no estaba pensando en la imagen. Pero Saúl sí estaba pensando en la imagen. Y por eso otra vez recalcamos la misma cosa. No debemos depender de la imagen. Debemos depender más bien del carácter. Sigamos avanzando. La fidelidad de Dios en el pasado es la base de nuestra fe en el presente. Dios había estado con David allá en el campo, cuando él se fajaba contra esas fieras.
entonces él iba a estar en ese momento en que se enfrentara con Goliat. ¿Y qué era el armamento que iba a utilizar David? 5 piedras lisas de río. Cuando usted estudia los comentarios, se da cuenta de que esas piedras no eran unas piedritas que uno pone en las macetas de su casa. No. Según los comentaristas bíblicos, eran del tamaño de una naranja. De ese tamaño eran esas piedras, que se lanzaban con una honda que se amarraba al antebrazo y una de las cuerdas se agarraba con la mano. Y al momento de girarla así, usted soltaba esa cuerda y la piedra salía proyectada para enfrente. Se ha calculado también que la velocidad que agarró esa piedra fue de 160 kilómetros por hora. 160 kilómetros por hora, oiga bien. ¿Y cómo se calculó eso? Si usted ha visto los juegos, los partidos de béisbol, se da cuenta que hay una persona que tiene una pistola que mide la velocidad de la pelota. Así se calculó la velocidad de esa piedra que fue lanzada por esa onda. 160 kilómetros por hora. ¿Qué le parece? Así que no fue una piedrita, ni fue una pedrada pequeñita. No olvides. Así que leamos lo que sigue a continuación. Dios había preparado tanto a Saúl como a David para pelear con Goliat. Saúl olvidó la fidelidad de Dios en el pasado. Y ese es el gran problema, ¿no es cierto? Olvidar que Dios nos ha acompañado en el pasado. Pues si nos ha acompañado en el pasado, también nos va a acompañar en el presente. Pero David recordó la fidelidad de Dios en el pasado. Así que, hermanos, no olvidemos que tenemos un Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre. Este Dios es el mismo Dios de David y es el mismo Dios nuestro. Qué lindo, ¿no es cierto? Dios, el Dios de David que acompañó en aquel momento a este jovencito, es el mismo que nos acompaña hoy en día. Así que siempre habrá desafíos o amenazas ante nosotros, hermanos. Siempre las habrá. Pero usted, tranquilo, tranquila, porque Dios está con usted. Pastor Oces, ayúdeme ahí, por favor. Sigue la pantalla oscura. Oh. Ahora se ve. Ahí va. Primer libro de Samuel 17, del 41 al 47. Este, por su parte, también avanzaba hacia David, detrás de su escudero. Le echó una mirada a David, y al darse cuenta de que era apenas un muchacho, trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo: ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió: Ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. ¿Qué le parecen esas palabras de este David, este pastorcito, que no tenía edad para ir a la guerra, por lo tanto no tenía más de 20 años? Está hablando en realidad por medio del Espíritu de Dios. Es que eso es lo que aparece en la Biblia. El Espíritu mismo nos dará a nosotros las palabras que tengamos que decir en momentos apremiantes como este. Ahí está. Eso era lo que energizaba a David.
Sigamos, por favor. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Hermanos, Saúl vio a Goliat como su batalla personal. Eso es lo que pasó. Y por eso él se paralizó de miedo. Pero David vio a Goliat como la batalla de Dios. ¿Qué le parece eso? Es una óptica distinta, ¿no es cierto? Es ver la vida a través de otros ojos. Por eso le digo, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para poder ver las cosas como David las vio en aquel momento. No se amedrentó por ese Goliat, por ese hombre de 3 metros. No, no se paralizó, porque él vio a Goliat como la batalla de Dios. Era un desafío contra Dios en realidad. Y sabía que si Dios estaba en medio, entonces Dios no lo iba a dejar solo. Eso fue lo que pasó aquí. Sigamos con la lectura, pastor. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Sigamos. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra, y sin empuñar la espada. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Qué tremendo, ¿no es cierto? Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo, despavoridos. Miren, sigamos la lectura ahí, pastor. Entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gad y hasta las puertas de Ecrón. Todo el camino desde Saharayim hasta Gad y Ecrón quedó regado de cadáveres de filisteos. El miedo y la fe son contagiosos, hermanos. ¿Se da cuenta? ¿Se acuerda usted de los 12 espías que Moisés mandó para que fueran a ver la tierra prometida? 10 de ellos contagiaron de miedo a todos los israelitas y por eso sufrieron el castigo de peregrinar 40 años en el desierto, 1 año por cada día que se exploró la tierra prometida. Pero aquí miramos cómo la fe también es contagiosa, ¿no es cierto? Porque la fe de David hizo que el pueblo de Israel persiguiera a los filisteos y los venciera. ¿De qué está lleno usted? ¿De qué está lleno usted? ¿De miedo? ¿De fe? Dicen que este año va a ser muy difícil económicamente. Dicen por ahí que los precios de la canasta básica van a aumentar. Dicen que este año va a ser la peor sequía en toda la historia. Dicen y dicen y dicen. Miedo, miedo, miedo. Si usted se cobija con capas de miedo, al final usted va a ser un tamal de miedo. ¿Entiende? Entonces, por favor, entendamos. Debemos estar revestidos de fe. El Espíritu de Dios está con nosotros. Entonces, miremos la vida de una manera distinta. Lo que yo le respondo a las personas que dicen, no, este año va a ser el año más seco de todos. Hay un verano atroz. Yo le digo a la gente, ¿sabes qué? Los noticieros, los pronosticadores del tiempo no tienen la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Ves la vida de una manera distinta. Le entregas a Dios la autoridad de decidir. Él es la autoridad que decide a dónde enviará agua, a dónde enviará sequía. Hey,
revístete de fe. Porque a algunas personas les va bien, a pesar de que hay una situación económicamente apremiante. ¿Ves? O sea, debes entender que la fe es lo que te debe mover, pero no una fe puesta en ti, puesta en la gente, en nuestros políticos, es una fe puesta en Dios la que te va a hacer la diferencia en tu vida. El miedo de Saúl hace que los demás se escondan. Sí, 40 días estuvieron escuchando 2 veces al día el mismo mensaje desafiante y no actuaron, se escondieron. ¿A dónde encontraron a Saúl cuando lo iban a ungir como rey? Escondido entre el equipaje. La fe de David hace que los demás avancen. Va a ser notorio con qué espíritu tú estás. Cuando la gente se esconda como tú, bueno, ya sabemos que tienes el espíritu de Saúl. Pero cuando la gente avance como tú, entonces ya sabemos que tienes el espíritu de David. Esa va a ser la prueba de que o estás actuando como Saúl o estás actuando como David. Si te escondes, si eso es lo que hace la gente a tu alrededor, estás con las personas equivocadas y estás actuando de manera incorrecta. Pero cuando tú avanzas y los demás avanzan, estás con las personas correctas y estás en el camino correcto. Eso es lo que tiene que suceder a tu alrededor. Mira esto que aparece en la pantalla. Para que usted pueda conquistar a su Goliat por la fe. ¿Cuál es el primer paso que Dios quiere que usted tome? Para que usted pueda conquistar a su Goliat por la fe. ¿Cuál es el primer paso que Dios quiere que usted tome? Al principio de esta sesión, yo les dije y les pedí que pensaran en un Goliat que ustedes tuvieran. ¿Cómo se llama ese Goliat? ¿Cómo se llama ese Goliat? Tiene nombre y apellido. ¿Cuál sería el primer paso que tú debes dar para vencer a ese Goliat? Recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, los 2 mayores, Alejandro y Laura, y estábamos estudiando casualmente esta historia. Era una noche, 8 de la noche más o menos, y estábamos viviendo en una casa de 2 plantas. Y estábamos en el cuarto, en la segunda planta. Abajo estaba todo apagado porque ya habíamos cenado. Y estábamos estudiando esto en el devocional con ellos. Y resulta que sucedió que al final les pregunté, Alejandro, ¿tienes algún Goliat a quien tienes que vencer? Y él dijo, no, no tengo ningún Goliat. Laura, ¿tienes algún Goliat a quien tienes que vencer? No, me dijo, no tengo ningún Goliat. Así que los quedé viendo a los dos. Les dije, ¿no tienen ningún Goliat? ¡Guau! Entonces, Alejandro, por favor, ve allá abajo a la cocina y tráeme un vaso con agua. Uy, no, me dijo, yo le tengo miedo a la oscuridad. Ahí está. Así que él tenía miedo a la oscuridad. Ese era su Goliat. No, tienes que ir para vencer a tu Goliat, porque tener miedo a la oscuridad es tu Goliat. Bueno, voy a ir. Así que fue. Y cuando venía subiendo las gradas, la mitad del agua se había caído en las gradas porque él había venido corriendo, despavorido de la oscuridad de allá abajo. Ahí está. ¿Cuál es su Goliat? Quedarse sin empleo, por ejemplo. Sufrir una grave enfermedad. ¿Cuál es su Goliat? Nómbrelo en su mente. Pero ¿cuál es el primer paso que Dios quiere que usted tome? Quizás sea más cercanía con Él. Quizás sea que su fe crezca, que su dependencia mejore. Quizás sea que usted se asegure de estar todos los días lleno del Espíritu Santo. No sé cuál será la respuesta, pero creo que es un momento muy importante para que cada uno responda esta pregunta. Ante ese Goliat o esos Goliat que hay en nuestra vida, debemos actuar con fe. Pero ¿cuál será el primer paso que Dios quiere que demos para vencerlos? Los dejo con eso en esta
segunda sesión y vamos a hacer un receso de 10 minutos para aclararnos la garganta, para ir al baño y después de 10 minutos vamos a estar de regreso aquí. O sea, yo voy a llevar aquí el cronómetro. Usted también, por favor, llévelo ahí donde usted vive. Para nosotros, los de Centroamérica, desde Guatemala para Costa Rica, sería a las 7:10. Para ustedes, los demás,